Bienvenidos al canal de nuevo y hoy os traigo otro vídeo melón. ¿Por qué? Porque me gustó el del otro día y porque me escribisteis personas para decirme que os había gustado, ¿vale? Y sé que hay un par de personas por ahí que lo han visto y no me han dicho nada, pero sé que lo de los decanatos os ha dejado tocaditos. Así que bueno, os quería hacer este vídeo porque veréis, vengo de una sesión y me llama mucho la atención cuando hacemos sesiones, sobre todo con gente nueva que está un poco perdida, ¿vale? Que siempre me recalcan la idea del ¿qué me va a pasar? ¿Vale? Este vídeo lo vamos a titular ¿qué te va a pasar? ¿O qué me va a pasar? Veréis, yo llevo como 4 años trabajando con las mancias, ¿vale? Y aceptando a raíz de mi accidente de moto, el cual yo había visto y dije, se me ha ido la olla, voy a pedir cita con el neurólogo, que veo cosas, es decir, que soy clarisintiente. Entonces, lo que sí que noto, lo que sí que veo es esa ansiedad que nos provoca la incertidumbre, ¿vale? En Cábala trabajamos mucho con el principio de incertidumbre, como la canción de Ismael Serrano, porque siempre os digo, siempre os comento que las energías son duales, ¿vale? Entonces, en el momento en el que un pensamiento satán, entre comillas, que es necesario y que lo que nos hace es ese cortocircuito para que nosotros podamos hacernos cargo de nuestra vida, porque en quietud y en tranquilidad no se crece, uno no expande, uno no conecta con su tikkun, que es su misión de alma, y con la reparación de este. Lo que tienes que entender, y os aseguro que a mí es a la primera persona a la que me cuesta, es todas las veces que has sido capaz, que has podido y que has solucionado situaciones, incluso a veces peores. Lo que pasa que ese trauma o ese miedo o esa cicatriz se queda ahí, generalmente porque no nos damos permiso de transitarla con el tiempo que conlleva, ¿vale? Entonces, reaccionamos desde nuestro miedo, desde nuestros paradigmas pasados. No actuamos siendo conscientes o trabajando nuestra capacidad hoy. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando tú conectas con la capacidad, primero, de aceptación, es decir, tengo que asumir o tengo que aceptar que me van a pasar cosas, que voy a tener problemas, que voy a discutir con mi pareja, que voy a discutir con mis hijos, que voy a tener movidas en el trabajo, que voy a tener que dejarme de hablar con algún familiar, con algún amigo, que los vínculos cumplen sus ciclos, unos para destruirse y otros para transformarse, esto ya lo hemos visto, pero nos cuesta conectar con esa capacidad reconstructiva, aquí ese decanato de Plutón, que tenemos tras eso. Y cuando a mí alguien me dice, ¿qué me va a pasar? Missy, mírame, ¿qué me va a pasar? Yo siempre les digo lo mismo, no lo sé. O sea, yo no soy capaz, no tengo esa capacidad de verme a mí misma o de leerme a mí misma qué me va a pasar. Y yo me echo las cartas todos los días, o sea, yo hago autoterapia todos los días. Me saco un arquetipo, lo interpreto, lo canalizo, lo siento y no soy capaz de verlo. Y es más, incluso estudiando los tránsitos, estudiando los eclipses, viendo los aspectos que hace en mi carta, yo puedo intuir por dónde va la energía y cuando se ha pasado esa temporada, digo, coño, ¿qué ha pasado? Si yo esto no lo había visto venir. Entonces, creo que se nos está vendiendo el miedo al futuro para tenernos sometidos. Y el problema de esto es que nos lo estamos creyendo. El problema de esto es que estamos demasiado acostumbrados a poner el poder fuera, ¿vale? Entonces, cuando se os instale en la mente la idea de qué me va a pasar, o lo estoy viendo ahora mucho con los eclipses, ¿vale? Y a mí también me pasa, ¿eh? O sea, no os equivoquéis, es un poco como, hostia, lo que se viene. Es normal, o sea, es un mecanismo de nuestro ego, de nuestro mal llamado ego, que lo que intenta hacer es protegernos, ¿vale? Entonces, cuando os hagáis esa pregunta o tengáis ese bloqueo, ¿vale? O esa hormigonera mental de qué me va a pasar, yo os recomiendo que busquéis esta carta.
Voy a ver que se vea bien, porque en el otro vídeo sé que se va a ver al revés. Lo sé, soy consciente, pero es lo que hay. Yo soy millennial, pero de pueblo, con lo cual soy millennial analógica. ¿Qué quiere decir esto? La tecnología no me gusta. Y yo no le gusto a la tecnología. Creo que es lo más recíproco que hay en mi vida. Es la sexta vez que grabo este vídeo. La sexta. La papisa. ¿Y por qué os invito a que tengáis presente este arquetipo? Porque la papisa guarda en sus manos la Torá, ¿vale? Pero en realidad lo que simboliza o lo que significa es que tiene el conocimiento porque ha hecho una activa escucha interna y profunda escucha interna. Es normal no saber qué nos va a pasar, es normal que nos preocupe qué nos va a pasar. Es humano. Pero yo sí que quiero, y aquí es donde abro el melón, ¿vale? Que dejemos de poner la responsabilidad fuera, porque estoy un poco cansada de ver compañeras que se curran mucho más que yo los vídeos, por eso tienen más visualizaciones que yo, seamos realistas, y tienen una coherencia en cuanto a horarios y mi luna en Capricornio está cortocircuitada. Es lo que hay. Pero yo ya le digo, cariño, tengo a Mercurio en Géminis en casa 5, yo necesito creatividad. Si no me sale, no me sale. No me has acertado con lo que me has dicho, yo qué sé, solo hablas de bloqueos pero no dices por qué. Entonces, darlings, Manolos, ¿qué me va a pasar? Dímelo tú. ¿Qué quieres que te pase? ¿Qué quieres que te pase? Y número 2, que esto lo repito mucho en sesiones. Cuando la gente está muy empeñada y muy empecinada en saber su futuro, es porque hay algo en su presente que no le gusta. Hay algo en su presente que no acepta. Hay algo en su presente que duele. Hazme el puto favor de ser responsable y preguntarte por qué. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué te ha hecho llegar hasta allí? ¿Qué parte de responsabilidad tienes para estar en eso? Y cuando hagas ese tipo de terapia y esa autoescucha, darme un segundo, chicos. Es que el aire acondicionado de mi trabajo normativo me tiene criogenizada. Cuando seáis capaces de hacer, cuando seamos capaces de hacer eso, es cuando vamos a ver dónde está el patrón y lo decía en el vídeo de los decanatos, ¿no? Como mínimo que no hacer, como mínimo que no queremos. Y a mí eso ya me parece una fantasía, porque es obvio o es lógico no saber hacia dónde queremos ir, pero claro, hay que saber dónde no quieres volver, hay que saber qué no quieres repetir, hay que darle ya el giro al aprendizaje. Y fijaos que yo me he dado cuenta esta mañana, porque yo tengo hace un tiempo un tema ahí rumiante, tengo ahí un 8 de espadas, ¿vale? Y volviendo de trabajar lo he visto, ha sido un poco como, ya sé por qué no puedo salir de este tema rumiante. Y es porque me he quedado anclada en el victimismo de me pasó esto y me afectó así, pero no estoy conectando con el hecho de qué lección me trajo esta situación de mierda. La responsabilidad sí, o sea, yo soy consciente de que la provoqué yo, ¿de acuerdo? Y que hubo factores externos, sí, pero la decidí yo. O sea, yo inconscientemente, pero fue, la responsabilidad es mía. Entonces, ¿qué parte de responsabilidad hay en mí y por qué no estoy sabiendo ver el aprendizaje? ¿Puede sonar a autojuicio? El autojuicio, siempre que sea constructivo y para ir hacia adelante, sí. Y también porque os quiero traer a colación este tema y sobre todo pues la carta de la papisa. Porque la papisa también es receptividad. La papisa se queda, escucha y analiza el ambiente para bajarlo al cuerpo, para entenderlo y a raíz de eso, con prudencia, con paciencia, saber por dónde se tiene que mover, ¿vale? Es muy, muy, muy estratega, pero a la vez es muy intuitiva. Entonces tiene un equilibrio muy potente entre su parte femenina y su parte masculina, desde mi punto de vista de entender las energías.
Yo sé que hay compañeras que la ven femenina total, lo sé, pero a mí, por tiradas que me han salido, por experiencia, en el momento en el que tú decides encarnar esa parte de papisa, es cuando en la parte masculina, digamos que ya se convertiría un poco en el papa, ¿vale? O sea, actúo desde mis principios, es que no las tengo aquí, si no os la enseñaría, las tengo en el otro lado de la habitación. Actúo desde mis principios, soy dogma, entenderme, dogma no como dogma encerrado, sino como yo soy mi propia ley y yo actúo bajo mis paradigmas, desde mis valores, desde un compromiso hacia mí mismo, ¿vale? Os recuerdo que además todos los arcanos son el viaje del héroe, es decir, la papisa viene del mago, ¿vale? Y la papisa va hacia la emperatriz, es decir, hacia materializar todo eso que ha aprendido y todo eso que ha integrado, ¿vale? Pero es que luego va hacia el emperador, es decir, le da una estructura y le da una base para que esos cimientos sean sólidos, pero con empuje, porque es que rige Aries, ya sabéis que para mí es Capricornio. Pero bueno, será mi Urano en medio cielo en casa 10, ¿vale? Entonces, yo os quiero invitar a que, más con esta temporada de eclipses, yo no sé cómo lo estáis llevando, pero yo llevo un cuerpo escombro, o sea, de verdad, me atracan y me dejo. Lo que se nos está pidiendo es que el movimiento que hagamos sea desde el corazón, ¿vale? Os decía en el vídeo de los arquetipos que Leo es el corazón, es la pulsión de corazón, son los bastos por excelencia, es el fuego. Pero ya no por el hecho de ser vistos o de ser reconocidos o de ser visibles, ¿vale? Sino por el hecho de saber qué es lo que es bueno para ti, de saber qué es lo que aportas. Y fijaos que me llega mucho, sobre todo estos días, y puede ser que sea porque bueno, yo tengo familia, y ya lo sabéis porque os lo he dicho un montón de veces, la pregunta sobre estos nodos es súper curiosa, ¿vale? Porque la misma posición de los nodos estaba en 2008. Y una de las preguntas es, porque los ejes, ya sabéis que todo es cíclico, ¿vale? Entonces, la pregunta de uno de mis profesores de astrología fue: Mamen, ¿dónde estabas en 2008? Él sabía dónde estaba en 2008. Y le dije, bueno, pues siendo madre muy joven y muy asustada y muy cagada y muy criticada y muy señalada. Y me dijo, ¿y dónde estás hoy? Y le dije, wow, pues siendo madre de dos personas casi, bueno, uno es mayor de edad y el otro está un poco ahí, ¿vale? Autosuficientes, cariñosos, inteligentes, responsables. Hostia, pues igual no lo hice tan mal. Dentro de que he cometido unos cagazos, pero bueno, los he reconocido siempre. O sea, siempre ha sido, perdón, me he equivocado. Incluso en momentos en los que yo estallaba y me enfadaba y les metía un chillido, yo les decía, chicos, perdón, me he equivocado, mira, es que estoy cansada, sé que no es justificación, pero quiero que entendáis mi postura para que podáis entender que me ha llevado a esto, no está bien. Entonces, claro, también, y esta es una doble versión, ¿vale? ¿Dónde estás hoy? Pues hoy estoy en un proceso de individuación, en el que mis hijos empiezan a no necesitarme. Y mis hijos tienen los ejes en Acuario Leo, los dos, los dos. Y asusta, claro que asusta, y es lo que os digo, y el hostia, ¿qué va a pasar? Son los dos, nodo norte en Acuario. Se llevan 16 meses, ¿vale? Los dos, nodo norte en Acuario. Pero es que además uno de ellos es Leo. Es que uno de ellos es Leo. Y otro de ellos es Aries. Y tiene a Saturno y a Neptuno en su sol. Y es ascendente en Capricornio, donde ha estado Plutón porrón de días. ¿Vale? Y yo soy ascendente en Acuario. Entonces, o sea, fijaos la potencia del paradigma de, hostia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? O, claro que sí, eso está ahí, pero que no hay que volverse loco. O sea, que lo que nos están enseñando
la nueva era de Acuario, ese Saturno y ese Neptuno en la grita de Aries, la realidad en la que estamos viviendo ahora es que no sabes lo que va a pasar, que no tienes certidumbre. Pero la pregunta es, ¿qué te pasa hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué estás trabajando hoy? ¿Qué estás sintiendo hoy? ¿Dónde lo estás sintiendo hoy? Porque la señal va por ahí. La señal no es si estos eclipses que a mí me caen en el eje de las relaciones y de la individuación, casa 1, casa 7, me van a traer una ruptura emocional, me van a traer cortes, me van a traer... No. La pregunta es cómo lo estoy sintiendo yo. ¿Qué partes de mí quieren dejar de ser leoninas? ¿Vale? Porque lo tengo en casa 7 y hay un chico que dijo el otro día en un vídeo de astrología que me encantó, que la casa 7 es un otro, pero que se nos olvida que la casa 7 también soy yo con un otro. ¿Cómo me vinculo yo cuando estoy con un otro? ¿Vale? Y a lo mejor es eso lo que tiene que dejar de pasar. A lo mejor es eso lo que viene a limpiar ese nodo sur. El hecho de haber estado siempre, entenderme, haberme o haberte o habernos adaptado a unos vínculos por una clase de circunstancias que hoy ya no están, que hoy ya no están. ¿Entendéis? Yo ya no tengo que ir al instituto a las reuniones de mi hijo mayor. Eso ya no está. Y fijaos qué ejemplo más mierda os acabo de poner. ¿Vale? Eh, ahora ya estamos en otra fase. Entonces, el cómo vas a aceptar o cómo vas a adaptarte o cómo vas a gestionar esa nueva fase. Entonces, mi pregunta es, y os la hago muy sinceramente, ¿dónde estabais en 2008? ¿Qué estabais haciendo en 2008? ¿Qué estabais haciendo en 2009? Porque los tiros van por ahí. O sea, eso mismo que estaba sucediendo es lo que pide ahora ser revisado. Es lo que pide ahora la saturnación de lo que os decía el otro día. Y fijaos si es potente que hablando con dos madres de los amigos de mi hijo, el mayor, yo les decía, es que en estos momentos tienen el retorno nodal. Les está pasando esto, para conectar con su autenticidad y ver cómo pueden aportar al colectivo, cómo van a salir al mundo, cómo se van a mostrar con un otro, para no perderse ellos. Y ellas alucinaban porque me decía, ostras, que es que mi hijo está así, es que mi hijo está pasando por esto. Y la otra me decía, es que mi hija me contó que se sentía así, que no sabía que estaba aportando, que no sabía que entre comillas, que estaba haciendo, por así decirlo, ¿no? O hacia dónde quería ir. Y le digo, coño, me pasa a mí con 44, pues imagínate a estas criaturas con 18. O sea, es que es coherente, humano, normal, ¿vale? Y que se nos está metiendo en la cabeza o se nos está vendiendo, yo creo que ahora cada vez menos, que esas sombras o esas partes oscuras más ególatras, entre comillas, por así decirlo, porque os vuelvo a decir que el ego no viene a destruirnos, viene a protegernos, que deben morir, que pues a lo mejor no, ¿vale? Porque yo con todo este tiempo que llevo haciendo sesiones y que conecto con mis sombras y que conecto con mis patrones y que he conectado con mis heridas y con mis duelos, he entendido que no hay que sanar nada, que no estamos rotos, que hay que aceptarlo, que hay que transitarlo y que hay que darle al cuerpo y a la mente el tiempo para que se adapte a esa nueva circunstancia. Entonces, cuando nosotros preguntamos qué me va a pasar, es una puta ansiedad hacia el futuro por querer solucionarlo ya y por tener una estabilidad, una falsa estabilidad y una falsa sensación de control que en realidad no tenemos. Porque además fijaos que se me olvidó deciroslo en el vídeo de los decanatos. Por mucho proceso de individuación que tengamos, además Acuario es el signo del colectivo, ¿vale? Nosotros interactuamos con gente.
sus energías compactan o chocan con las nuestras. ¿De acuerdo? Ya puedes tener tú el mayor proceso del despertar del mundo, que yo qué sé, por ponerte un ejemplo, que si tu compañero de trabajo, si tu pareja, si tu mejor amiga, pues está en fase adolescente modo on, pues ahí ya va a haber un quiebre, ahí ya va a haber este vínculo ha cumplido su momento, este vínculo ha cumplido su misión. Ya no podemos avanzar juntos, ya no podemos crecer juntos. ¡Ojo! Y ni uno está mal, ni el otro está bien, por lo que os digo, porque no todos pasamos por el mismo proceso vital, no todos pasamos por los mismos aprendizajes y no tenemos que pasar todos por los mismos. Que a lo largo de nuestra vida probablemente los pasaremos, porque la pérdida de un padre o de una madre la vamos a vivir todos, si no la hemos vivido ya. Sí, pero cada uno tenemos un mapa astral, cada uno hemos recibido una educación, cada uno tenemos un proceso vital diferente y no se gestionan las emociones de la misma forma. Y es lo que os decía, no gestiona las emociones de la misma forma un luna lunático que un luna Neptuno que un luna Plutón. Y eso forma parte del proceso de individuación. Y es eso lo que hay que aceptar. ¿Para qué? No para justificarnos, sino para poder acompañarnos en los procesos y poder aceptar que hay cosas que van a permanecer con nosotros. Hay procesos que nos transforman y que nos cambian y que nos hacen ser otras personas. Y no es que tengamos que salir de lugares, de ámbitos o de personas con las que ya no resonemos. Es que también tenemos que saber darles el lugar que ocupan, pero también darnos nuestro lugar. Uy, estoy tocando el micrófono. También ser capaces de darnos nuestro propio lugar a nosotros mismos, sin ese juicio de... ese autojuicio de estoy fallando, no lo estoy haciendo bien, porque si con esta persona antes me lo pasaba bien, ahora no la soporto, o necesito más distancia con esta persona, o necesito estar solo, ¿vale? Ya no sé en cuál de los 5 vídeos, porque ya os digo que he empezado a grabar esto 5 veces y la tecnología no me ama y yo a ella tampoco. Pero yo hay momentos que necesito un aislamiento total. Total, de llegar a casa y decirles a mis chicos, no me habléis, no me dirijáis la palabra. ¿Estáis bien? Sí. ¿Algo reseñable del día? No. Vale, ya. Y al día siguiente nos hablamos con normalidad. Pues el hecho de no sentirme mala madre o desapegada o una persona hermética, que sí, pero aceptarlo, también conlleva esa aceptación de decir, vale, es que yo necesito esto. Y no pasa nada por pedir lo que necesito, para poder vincularme de una forma sana con mi entorno, para que ese entorno me pueda entender y me pueda acompañar en los procesos. Eso es lo que se va a estar moviendo también en los eclipses. Que aceptemos nuestra humanidad, que no estemos tan pendientes en el qué me va a pasar, porque si os dais cuenta ya el qué me va a pasar, perdonadme chicos, si tengo mucha calor, el qué me va a pasar es, fijaos qué potente y qué curioso, que de fuera me va a venir a hacerme algo. No, nos lo hacemos nosotros. Hombre, a ver, escúchame, si te meten un empujón no te lo estás haciendo tú, ¿vale? Pero el cómo tú decides reaccionar a ese empujón, sí que lo estás haciendo tú, sí que lo estás gestionando tú, sí que estás decidiendo tú cómo procesar eso, ¿vale? Entonces, a eso es a lo que me refiero, dejar de pensar, dejemos, fijaos, dejemos de pensar tanto en el ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Para preocuparnos de qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo. Y lo mejor de todo es, ¿qué voy a hacer con lo que estoy sintiendo y con lo que estoy viviendo? ¿Qué quiero que venga conmigo? ¿Qué quiero transmutar? ¿Hacia dónde no quiero ir y dónde no quiero volver? ¿Y cómo puedo conectar mejor con mi auténtico llamado del alma y con mi auténtico corazón? ¿Hacia dónde va mi energía? Porque donde prestas atención, crece. Y si no, recordad la fábula de los 2 lobos.
Todos tenemos dos lobos, el negro y el blanco. Yo no voy a decir el bueno y el malo, ¿vale? Un segundo, chicos. Yo no voy a decir eso. Tenemos dos lobos, el negro y el blanco. Los dos están encadenados. ¿Sabéis quién se va a soltar de la cadena? Al que le deis más comida, al que le deis más atención. Entonces, autovaloración interna, escucha interna, saber como mínimo dónde estamos parados. Y si, fijaos que acabo de canalizar ahora, si tanto nos asusta qué va a pasar, es porque estamos anticipando un resultado o tenemos miedo a que pase algo en concreto. Identifícalo. Identifícalo, pregúntate qué te mueve, pregúntate qué pasaría si eso sucediese, cómo te transformaría a ti y por qué sientes eso, ¿vale? Porque ahí viene también ese ruido mental del qué me va a pasar, qué me va a pasar, qué me va a pasar. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo súper claro, y de esto os hablaré en otro vídeo, ¿ok? Sobre las señales, que también creo que hay que ponerle un poquito de sentido común y un poquito de tierra y un poquito de realidad. Stop it ya, con lo del 11-11, por favor, estoy hasta los cojones. Yo empecé a ver mucho el número 44, mucho, cuando os digo mucho es mucho, y ayer en el descanso me fui a una tienda de chuches que hay al lado de mi trabajo y la compra eran 4,44, ¿vale? Yo este año he hecho 44, tengo a Plutón en el ascendente. Pues es que se me llegó hasta pasar por un momento y dije, hostia, si lo que me está diciendo es que me voy a morir a los 44, o sea, no, ya vale, ya vale. O sea, nos metemos tanto en el futuro y lo pensé y dije, coño, porque tengo miedo a que pase. O sea, y me dio una cosa y dije, para, pero ¿qué coño estás diciendo, mamen? ¿Vale? Luego entendí las señales, en el siguiente vídeo os lo explico, os lo prometo. Pero dije, ¿por qué estás pensando esto? Y me di cuenta de que tenía un apego hacia mi rol de madre. Ojo, no hacia mis hijos, no hacia mis hijos, hacia mi rol de madre. Y fijaos qué curioso, porque es eso lo que está cambiando. Mis hijos ya están empezando a ser hombres independientes, personas que ya tienen sus procesos, y yo soy consciente de que les tengo que dejar que hagan su camino, bueno, siempre lo he sido, siempre les he dejado cometer sus cagaditas, y cuando ha pasado cualquier cosa, ya cuando han sido más mayores, ha sido un poco como, bueno, yo te doy herramientas, intenta gestionar esto, si vas ahogado hasta aquí, yo voy, agarro a esa persona de los pelos, le meto una paliza y la hago desaparecer. Pero mientras tanto, inténtalo gestionar con los pasos que hay que dar. A, B, C, D. La última opción es que tu madre se ponga como un gremlin. Y no ha hecho falta nunca que me pusiera como un gremlin. Pero yo estaba tan apegada al rol de madre que dije, hostia, y ahí entendí lo de la muerte, ¿vale? Porque dije, es que esa ya no soy yo. Tengo tanto apego a mi rol de madre, me he identificado tanto en mi rol de madre, que en realidad siento que si pasase eso, es como si se cortase mi vida. Es como si no hubiese terminado de hacer mis cosas aquí. Y ahí fue cuando dije, vale, esto es lo que hay que cambiar. Esto es lo que hay que cambiar. Porque ahora tengo que retornar a mí, tengo que volver a mí. Tengo más tiempo para mí, tengo más tiempo para mis sesiones, para lo que me sale de los cojones, vamos, hablando pronto y mal, ¿vale? Y es la forma de transmutar o de cambiar eso que yo había estado 18 años siendo y que sigo siendo, pero ahora de forma diferente. Para que veáis que a veces cuando nos metemos en bucle en el que me va a pasar es porque hay algo soterrado detrás. Pero si no nos lo preguntamos y vamos buscando al pobre astrólogo o a la astróloga de turno, al pobre tarólogo o tarotista de turno, claro, qué bonito poner la responsabilidad en alguien, y así tú, con tu papo moreno y con tu polla bien gorda,
pues que me hagan el trabajo. Stop it con esto. Stop it con esto. Sacerdotisa. Modo on. ¿Vale? Y lo mejor de todo, recordad que la sacerdotisa viene del mago. Poder personal, inicios, todas las herramientas, todos los elementos. Así que vamos ya a empezar a hacernos cargo de nosotros mismos. Saquemos a ese yayo interno, hagámonos cargo de ese Saturno que todos tenemos. Ya por la edad de la gente que veo los vídeos, yo creo que ya hemos tenido unos cuantos septenios y unos cuantos, por lo menos 2 retornos de Saturno, 2 o uno y unos cuantos septenios, ¿vale? Y un par de oposiciones y de cuadraturas. Entonces, a ver si a estas alturas de la vida no hemos aprendido a hacernos cargo de nuestras cosas. Se da permiso también para llorar, para decir, soy medio subnormal, no sé por dónde voy, mañana se me pasa y mañana a otra cosa, ¿vale? Así que recordad, chicos, que todo lo que trabajéis en vosotros es en vuestro propio beneficio, que aprenderéis a resonar con personas y con energías que os servirán de espejo y que probablemente vosotros serviréis también de espejo a esas personas para poder tener un crecimiento real. No va a ser fácil, no va a ser bonito, habrá momentos que sí, habrá momentos que no. Y sobre todo recordad que nosotros seguimos teniendo el poder de manifestación mediante la palabra y la obra, ¿vale? Esto me ha quedado muy cristiano, palabra, obra y admisión. Por mi culpa. No, eso no. Culpas, no. Responsabilidades, sí. Hagámonos cargo de nosotros mismos, conectemos con nuestro corazón, aprendamos a ser esa parte más auténtica que está soterrada y que está enterrada dentro de nosotros, y aunque con miedo al rechazo, a la incomprensión, mucho tiempo, mucha paciencia y sobre todo recordad que cuando hayan pasado estos tránsitos, vendrán otros, porque cuando no es un tránsito son 2, pero la capacidad de evolución y de crecimiento que vamos a ser capaces de ver en nosotros mismos va a ser muy fuerte, va a ser muy potente, ¿vale? Y va a ser muy reconfortante, siempre y cuando volvemos, insisto, ya sabéis que yo para estas cosas soy muy pesada, conectemos con el verdadero brillo de nuestra pulsión interna y el por qué lo hacemos. No para ser visto por un exterior, no para ser reconocidos, sino porque esté en sintonía con nosotros. Así que espero que os haya sido de utilidad, espero que os guste, espero no dejarme nada, porque el de los decanatos cuando lo vi dije, mierda, se me ha olvidado decir esto. Ah, sí, y lo quiero decir. Yo a lo que me refería con el vídeo es que tenemos el prejuicio de que los cáncer, ¿vale?, somos blanditos, somos ñoños, somos débiles. Os recuerdo que los edificios que resisten los terremotos son los que tienen cierto grado de ser blandos porque resisten los golpes. Y si hay alguien que tenga alguna duda, os recuerdo lo que el agua le hace a las rocas de los ríos. Ahí lo dejo, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, si queréis que haga vídeo sobre otro decanato, sobre otros signos, lo que sea, dejármelo en la cajita de comentarios. Sabéis que tenéis mi correo electrónico. Muchas de las personas que me veis tenéis mi WhatsApp. Gracias por escribirme, por acompañarme, por respetar mis procesos, mis tiempos y entender que yo esto lo hago porque me gusta y porque emocionalmente me libera y lo necesito. Así que nada, chicos, ayer con la luna llena en Acuario, comenzó la temporada de eclipses. Menos miedo, más conciencia, más consciencia también y más conectar con nosotros mismos. Así que nos vamos a ir viendo, probablemente en este tipo de formatos porque me están gustando, y que vaya todo como tiene que ir, que probablemente no será ni bien ni mal, sino como necesitemos. No lo olvidéis, ¿de acuerdo? Así que un beso gigante y nos vemos en el siguiente interactivo.